Las decisiones más peligrosas no siempre nacen de la falta de información. Muchas veces nacen de una interpretación equivocada de la información disponible. En una organización, en una crisis, en una reunión estratégica o en un proceso de alta presión, no basta con tener datos sobre la mesa. Lo realmente decisivo es cómo esos datos son leídos, qué importancia se les asigna, qué señales se descartan y qué conclusiones se construyen a partir de ellos. Ahí aparece un problema silencioso, pero profundamente relevante: los sesgos cognitivos. Hoy, en Mente Bajo Fuego, vamos a analizar cómo la mente puede distorsionar una decisión sin que la persona necesariamente se dé cuenta. No hablamos de falta de inteligencia ni de capacidad profesional, ni de mala intención. Hablamos de un fenómeno mucho más complejo: la tendencia humana a interpretar la realidad desde atajos mentales que pueden ser útiles en algunos casos, pero peligrosos cuando toman decisiones de alto impacto. Este tema es especialmente importante porque cuando una decisión afecta a personas, recursos, continuidad operacional, reputación o estrategia, pensar bien deja de ser una virtud individual y se transforma en una responsabilidad organizacional. Un sesgo cognitivo es una desviación sistemática en la forma en que procesamos información, evaluamos situaciones y emitimos juicios. En términos simples, es una inclinación mental que puede llevarnos a interpretar la realidad de manera parcial, incompleta o incluso equivocada. Lo relevante es que los sesgos no afectan solamente a las personas sin experiencia, también pueden influir en profesionales altamente preparados, jefaturas, equipos técnicos, directivos, organizaciones completas. De hecho, mientras mayor es la trayectoria de una persona, mayor puede ser también la tendencia a confiar excesivamente en su propio criterio. La experiencia es valiosa, permite reconocer patrones, anticipar escenarios y actuar con mayor rapidez. Sin embargo, también puede generar automatismos. Una persona que ha resuelto muchas situaciones similares puede llegar a creer que comprende completamente una situación nueva, cuando en realidad solo está reconociendo elementos familiares dentro de un contexto distinto. Por eso, en decisiones de alta responsabilidad, la pregunta no debería ser únicamente ¿qué sabemos? La pregunta más importante es ¿qué podríamos estar interpretando mal? Esta pregunta cambia el nivel del análisis porque obliga a separar los hechos, percepciones y supuestos. Los hechos son aquellos que pueden verificarse. Las percepciones son la forma en que esos hechos son leídos. Los supuestos son las ideas que se dan por ciertas, aunque todavía no hayan sido suficientemente comprobadas. Muchas decisiones equivocadas no nacen de la ausencia total de información, sino de una mezcla peligrosa entre datos incompletos, exceso de confianza y conclusiones prematuras. En el mundo organizacional, el riesgo suele analizarse desde varias dimensiones: financiera, legal, operacional, reputacional, tecnológica, seguridad, y todas son necesarias. Sin embargo, existe un riesgo anterior que muchas veces no se gestiona con suficiente seriedad: el riesgo cognitivo.
El riesgo cognitivo es la posibilidad de que una persona, un equipo o una organización piense mal antes de decidir, no porque no tenga capacidad, sino porque interpreta desde una mirada limitada, sesgada o condicionada por la presión, la jerarquía, la cultura interna o la experiencia previa. Este riesgo puede aparecer en una reunión donde nadie contradice la jefatura. Puede aparecer en un informe que presenta solo la parte conveniente de los datos, que busca confirmar una decisión ya tomada, en una cultura donde advertir problemas se puede percibir como que uno quiere incomodar, exagerar o resistirse al cambio. Desde esta perspectiva, los sesgos cognitivos no son una simple curiosidad, son una variable importante de gestión. Una organización puede tener procedimientos, indicadores, auditorías y planificación estratégica, todo lo que quieran. Pero si no se revisa cómo se interpreta la información y cómo se decide, va a seguir expuesta a poder tener errores de fondo. Uno de los sesgos más frecuentes y peligrosos es el sesgo de confirmación. Este sesgo aparece cuando una persona valora o recuerda con mayor fuerza una información que confirma lo que ya cree, mientras debilita, minimiza o descarta aquello que contradice su posición inicial. En palabras simples, el sesgo de confirmación ocurre cuando se deja de buscar evidencia y se empieza a buscar respaldo. Este fenómeno puede ser especialmente riesgoso porque muchas veces se presenta con apariencia técnica. Una organización puede tener reuniones, reportes, indicadores y presentaciones, todo con bombos y platillos. Pero si todo ese proceso se organiza alrededor de una conclusión previamente instalada, entonces el análisis deja de ser exploración y se convierte simplemente en justificación. Y aquí el problema no es tener una hipótesis inicial. Toda decisión necesita una línea de análisis. El problema aparece cuando esa hipótesis se transforma en una certeza intocable. Cuando la jefatura escucha solo aquello que confirma su visión, pierde contacto progresivo con la realidad. Cuando un equipo aprende que las malas noticias generan castigo o incomodidad, comienza a filtrar lo que informa. Cuando una organización premia únicamente el acuerdo, reduce su capacidad de detectar amenazas, errores o deterioros internos. Una organización que no recibe advertencias honestas no está necesariamente alineada. Puede estar simplemente expuesta. Por eso, la pregunta estratégica frente al sesgo de confirmación no es ¿qué información respalda lo que creemos? La pregunta verdaderamente útil es ¿qué evidencia podría demostrar que estamos equivocados? Esta pregunta no debilita la decisión, la fortalece, porque permite tensionar una conclusión antes de ejecutarla, identificar puntos ciegos y evitar que la organización confunda consenso con calidad de análisis. Otro sesgo relevante es el exceso de confianza.
Toda persona que lidera necesita cierto nivel de confianza. Sin confianza, no hay conducción, no hay decisión y no hay capacidad de sostener una posición bajo presión. El problema aparece cuando la seguridad personal supera la evidencia disponible. El exceso de confianza se manifiesta cuando una persona asume que comprende completamente una situación porque ya la ha vivido o ha vivido algo parecido. También aparece cuando una organización cree que tiene un riesgo controlado solo porque nunca se ha materializado. En ambos casos, la experiencia deja de ser una herramienta y se transforma en una barrera para revisar la realidad con atención. En gestión y control, los detalles importan. Una situación puede parecer conocida y, sin embargo, contener una variable que cambia todo el escenario. Por eso, una de las frases más peligrosas en cualquier organización es: esto ya lo conocemos. A veces, en su mayoría, puede ser cierto, pero en otras ocasiones esa frase es el inicio de una decisión mal calibrada. Es más, el exceso de confianza reduce la consulta, debilita los planes alternos, minimiza señales tempranas y transforma la autoridad en un filtro de realidad. Miren qué importante, porque cuando eso ocurre, la organización ya no decide sobre lo que está pasando, sino sobre lo que alguien cree que está pasando. Un liderazgo maduro no necesita aparentar que tiene la cualidad de ser incapaz de fallar o equivocarse. Al contrario, demuestra mayor dominio cuando es capaz de decir: tengo experiencia, sé lo que hago, pero necesito validar. Esta última frase representa una forma superior de liderazgo porque reconoce que la autoridad no está para cerrar análisis de manera anticipada, sino para garantizar que la decisión sea más sólida que la intuición personal de quien decide. Por otro lado, también existe un fenómeno muy relevante en escenarios de presión: el efecto túnel. Este efecto túnel aparece cuando la presión reduce el campo de atención y concentra la mirada solo en una parte del problema. En ciertos contextos puede ser útil porque permite actuar con rapidez. Pero cuando la decisión es compleja, el estrechamiento de la mirada puede dejar fuera variables críticas. En una crisis, por ejemplo, una organización puede concentrarse únicamente en resolver el problema operativo inmediato y descuidar otros aspectos igual de importantes, como la comunicación interna, la trazabilidad de las decisiones, el impacto humano, la continuidad del servicio o el daño. El efecto túnel hace que se vea el síntoma, pero no siempre la causa. Hace que se atienda el conflicto visible, pero no el patrón que lo generó. Hace que se responda a lo urgente, pero no necesariamente a lo estratégico. Por eso, una competencia directiva fundamental es ampliar el marco de análisis, precisamente cuando la presión empuja a reducirlo. O dicho en otras palabras, mientras el entorno exige velocidad, el liderazgo debe asegurar perspectiva.
Y acá la pregunta clave no es ¿qué debemos resolver ahora? La pregunta clave es ¿qué parte del problema estamos dejando afuera? Porque esa última pregunta puede cambiar completamente la calidad de una decisión. A estos sesgos se suma un fenómeno especialmente delicado, la normalización de la desviación. La normalización de la desviación ocurre cuando una práctica incorrecta, informal o riesgosa comienza a aceptarse porque todavía no ha generado consecuencias graves. Aquí la frase es típicamente conocida. Siempre se ha hecho así y nunca ha pasado nada. Pero esa frase contiene una silenciosa trampa. Que algo no haya fallado todavía no significa que sea seguro. Solo significa que aún no ha fallado. Muchas crisis organizacionales no aparecen de un día para otro. Se construyen lentamente mediante pequeñas tolerancias, controles que se relajan, advertencias que se ignoran, excepciones que se repiten, reportes que se suavizan, supervisiones que se vuelven rutinarias o riesgos que se aceptan porque el sistema parece seguir funcionando como si nada. Cuando lamentablemente ocurre el daño, muchas veces se dice esto era imprevisible. Sin embargo, en numerosos casos no era impredecible, simplemente era incómodo de mirar. Aquí la pregunta que una organización seria debería hacerse es, ¿qué estamos tolerando hoy solo porque todavía no ha tenido consecuencias? Esa pregunta tiene un enorme valor preventivo porque permite identificar deterioros antes de que se conviertan en crisis. Aquí aparece una diferencia fundamental entre administrar y liderar. Recordemos que administrar puede ser mantener el funcionamiento diario. Liderar implica detectar aquello que todavía no falla, pero que ya comenzó a debilitarse. Ahora bien, los sesgos no actúan de forma aislada. Funcionan dentro de culturas organizacionales y una de las variables más influyentes es la jerarquía. Mientras más alto se encuentra alguien en una organización, mayor es el riesgo de recibir información filtrada, suavizada o estratégicamente presentada. No siempre ocurre por mala fe, a veces ocurre por miedo, prudencia, conveniencia o simplemente porque nadie quiere ser la persona que lleva la mala noticia. Esto de manera indudable crea una burbuja directiva, porque quien decide puede creer que está observando la realidad, cuando en verdad recibe una versión administrada de ella. Por eso no basta con solicitar información. Hay que construir condiciones para que la información incómoda pueda llegar sin ser castigada, ridiculizada o neutralizada. Porque convengamos que una organización madura no es aquella donde todo el mundo está de acuerdo. Es aquella donde una advertencia puede expresarse a tiempo y ser analizada con seriedad. La calidad de una decisión depende en gran medida de la calidad del acuerdo permitido, donde nadie puede contradecir, nadie puede proteger. Esta idea es esencial para cualquier cultura organizacional que aspire a decidir con inteligencia. El desacuerdo técnico, cuando está bien formulado, no es una amenaza al liderazgo, es un mecanismo de protección.
Para llevar este análisis a la práctica, vamos a presentar 5 preguntas que pueden utilizarse antes de una decisión relevante. La primera pregunta es: ¿qué sabemos realmente? Esta pregunta obliga a separar hechos comprobados de impresiones, intuiciones o interpretaciones preliminares. Parece simple, pero muchas reuniones fracasan porque se discute sobre percepciones tratadas como si fueran hechos. ¿Cuántos de ustedes han estado en una reunión la cual no debería durar más de 15 minutos y se extiende fácil una hora? La segunda pregunta es: ¿qué estamos suponiendo? Toda decisión contiene supuestos. Y aquí el problema no es tenerlos, sino no reconocerlos. Un supuesto no identificado puede transformarse en el punto débil de una decisión completa. La tercera pregunta es: ¿qué información contradice nuestra posición inicial? Esta pregunta enfrenta directamente al sesgo de confirmación, obliga a buscar evidencia incómoda y evita que el entorno se encierre en una sola interpretación. La cuarta pregunta es: ¿qué riesgo estamos minimizando porque todavía no ha generado consecuencias? Permite detectar la normalización de la desviación. La quinta pregunta es: ¿quién piensa distinto y qué valor tiene esa mirada? Una opinión distinta no siempre es correcta, pero puede revelar una variable que el grupo dominante no está considerando. La función de esa pregunta no es generar conflicto, sino que aumentar la calidad del análisis. Ahora bien, estas 5 preguntas no garantizan decisiones perfectas. De hecho, ninguna metodología lo hace. Pero sí elevan el estándar de pensamiento. Y en gestión, elevar el estándar de pensamiento es elevar la calidad de la decisión. Los sesgos cognitivos no son fallas morales ni señales de debilidad intelectual. Son parte del funcionamiento humano. El punto no es negar su existencia, sino reconocer de que pueden influir en decisiones relevantes si no se gestionan. Una persona puede tener información, experiencia, autoridad y preparación, pero aún así puede decidir mal si interpreta la realidad desde un sesgo no detectado. Por eso el desafío no es eliminar completamente los sesgos, porque eso sería prácticamente imposible. El verdadero desafío es diseñar prácticas, preguntas y culturas que reduzcan su impacto. En tiempos de presión, crisis e incertidumbre, las organizaciones necesitan líderes capaces de revisar no solo qué deciden, sino cómo están decidiendo. Ese es el cambio de nivel. Distinguir entre evidencia y suposición, entre experiencia y exceso de confianza, entre rapidez y precipitación, entre autoridad y cierre mental, y entre consenso genuino o silencio organizacional. En entornos críticos, no decide mejor quién habla con más seguridad. Decide mejor quién tiene la disciplina de revisar su propio pensamiento antes de convertirlo en acción. Los sesgos cognitivos son peligrosos porque rara vez se presentan como error.
suelen aparecer disfrazados de experiencia, intuición, criterio o sentido común. Por eso, no basta con tener información, también hay que revisar cómo esa información se interpreta, se filtra y se convierte en decisión. Una decisión débil muchas veces no parece débil al comienzo. Puede parecer lógica, rápida y segura, precisamente porque se apoya en certezas que nadie ha revisado con suficiente rigor. Y ese es el punto central. No se trata de dudar de todo, sino de pensar con rigor antes de actuar. Esto fue Mente Bajo Fuego.